En esta parte del mundo donde nosotros vivimos, donde la rebeldía y la desobediencia son exaltados, donde la sumisión está mal vista, siendo considerada por muchos como una debilidad de carácter, como la aceptación pasiva a la opresión, a la injusticia. Vivimos un tiempo donde nosotros debemos enfrentar una batalla cultural, ¿sí?, contra ideas y pensamientos que tratan de desvirtuar el diseño de Dios para las familias, para la iglesia, para las naciones. Por un lado tenemos el feminismo que busca implantar el pensamiento de que es denigrante para una mujer tener que someterse a un hombre, sea su esposo o no, por el solo hecho de no tener un mismo rol o no poder hacer las mismas actividades, ya lo ven como algo denigrante. Algunos creen que estas ideas del feminismo surgieron quizás para contrarrestar el error del machismo, donde hubo y quizás aún hay un abuso o sobreabuso de la autoridad, pero un mal no puede ser contrarrestado con otro mal, ¿sí? Por otro lado, a través de casi la mayoría de los contenidos que vemos que hay para los niños, si uno no los filtra, se puede ver o darnos cuenta de que se les enseña que ellos pueden ser y hacer lo que ellos quieran, a tal punto que hay países en donde son los padres que tienen que someterse a los hijos. Si los hijos quieren llevar a cabo ciertas acciones sobre su cuerpo, los padres tienen que aceptarla. Hoy todos reconocen que hasta el respeto hacia los mayores se ha perdido, y todas estas ideologías no solo ponen en juego la estabilidad de las familias, sino de la nación misma. Estas ideologías atacan al principio mismo de la autoridad y la sumisión en todos los ámbitos en que nosotros nos desarrollamos, atacan mismo al diseño mismo de Dios. Y no solamente son un peligro para la nación, sino que estas son manifestaciones abiertas en contra de Dios, en contra del Creador, son una manifestación abierta de rechazo a Dios. Lo que nosotros encontramos en Romanos 13 es como algo contrastante, digamos, es algo que va en contra de todos estos pensamientos que atacan a los principios de autoridad y sumisión, ¿sí? Y les pido que me acompañen en Romanos capítulo 13, vamos a leer hasta el versículo 7, pero vamos a centrarnos en los primeros 2 versículos. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Después sigue diciendo: no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, y continúa. ¿Sí? El mensaje de esta noche va a estar centrado más que nada en los primeros 2 versículos, y el título del mensaje es: la sumisión, una señal de superioridad espiritual. ¿Sí? La sumisión, una señal de superioridad espiritual. ¿Sí? Es como para contrarrestar al pensamiento que nosotros constantemente somos bombardeados. ¿Sí? Y esta sección no está ajena a lo que ya viene desarrollando Pablo. No es algo que está descontextualizado, no es que Pablo se le empieza a ocurrir empezar a hablar de las autoridades. Pablo ya nos viene exhortando que cambiemos nuestra manera de pensar
de tal manera que nosotros podamos sacrificar nuestras vidas a Dios. Por la inmensa misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Dios, se espera que nosotros nos entreguemos a Dios de una manera completa, ¿sí? De una forma de agradecer por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso tenemos que cambiar la manera de pensar, ya no vivir más bajo los rudimentos viejos o la vieja manera de pensar, tenemos que renovar. Nos renovamos a través de la palabra, ¿sí? La palabra tiene que moldear. Y se espera que aquellos que hemos recibido la misericordia de Dios, ¿sí? Cambiemos nuestras maneras de vivir. Los primeros versículos del capítulo 12 veíamos nuestra relación para con Dios cambia. Después vimos cómo tendría que ser la relación de los que creemos para con otros creyentes. Luego para otras personas extrañas, inclusive enemigos. Es la última parte que vimos del capítulo 12. Por lo tanto, no es nada raro que ahora Pablo nos diga cómo tiene que ser nuestro comportamiento frente a las autoridades, ¿sí? El contexto no va a hablar de las autoridades civiles, pero vamos a ver cómo esto se aplica, ¿sí? Y Pablo le está escribiendo esto a la iglesia de Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Podemos decir que era el corazón y el centro del gobierno mismo del imperio. Estaba ahí en Roma. Y estaban en el inicio del gobierno de Nerón, ¿sí? Están todos de acuerdo que la carta de Romanos fue escrita a comienzos del gobierno de Nerón, ¿sí? Es como para contextualizarnos que lo que Pablo está diciendo es duro, es difícil. Porque Pablo está pidiendo que nos sometamos a toda autoridad, y quizás en nuestro contexto de autoridad de gobierno no es tan difícil como quizás puedan estar pasando otros hermanos en otra parte del mundo. No es lo mismo este pasaje aplicarlo acá que aplicarlo a personas que están en Corea del Norte, en lugares donde, o en China mismo, ¿sí? Es difícil, pero encontramos un mandato. No era fácil tampoco para la iglesia naciente, ¿sí? Y el primer punto que vamos a ver es el origen divino de esta autoridad. El versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas, ¿sí? Entonces tenemos un mandato y tenemos una razón. Vamos a empezar primero por la raíz, por la razón. ¿A quiénes debemos someternos? Porque es necesario que nosotros primero tengamos que comprender lo que es la autoridad, ¿sí? Y se menciona a toda autoridad, ¿sí? El versículo dice: sométase a toda autoridad. Y esto porque toda autoridad existe de parte de Dios, ¿sí? Entonces, como lo veremos más adelante, no es solamente a las autoridades civiles, como vamos a ver, sino que se aplica a todas las autoridades, no solamente a los gobiernos. El principio de autoridad encontramos acá, y este principio de autoridad que el Señor establece, ya lo vemos en la creación. Dios, cuando creó todo con un principio de autoridad. Principio de autoridad y sujeción, ¿sí? Dios, ese está en el patrón del diseño de Dios, lo encontramos, ¿sí? A medida que Dios fue creando, Él fue concediendo autoridad y fue para que lleven a cabo una tarea, ¿sí? Dios le fue concediendo autoridad para que lleven a cabo tarea. En toda la creación nosotros vemos un diseño, un orden de lo que Dios creó, las relaciones, ¿sí? Dios otorga derecho para gobernar, por ende le concede distintos tipos de responsabilidades a las criaturas. Y esto es algo que es importante resaltar. Es Dios quien establece los distintos roles. No es que cada uno hace lo que quiere, sino Dios determina, ¿sí? El funcionamiento, el ámbito donde se debe llevar a cabo la autoridad. El que Dios nos haya cedido autoridad al hombre refleja también que hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿sí? Nosotros fuimos creados a imagen y se nos concedió autoridad. Cuando creó al hombre, Dios le concedió autoridad para poder gobernar el huerto y los animales. Esta autoridad trajo también responsabilidad, pero el hombre
debía cuidar y cultivar el huerto, ¿sí? Él tenía que cuidarlo, él tenía que hacerlo productivo. Esta autoridad que el Señor le concede, ¿cómo se refleja? El primer punto que se refleja, la primera evidencia de que el hombre tiene autoridad es que el hombre le empieza a poner nombre a los animales. Y es el nombre que ellos tienen, ¿sí? Dios podía cuidar al huerto, podría hacerlo él mismo productivo, quizás podría haber concedió esta tarea a los ángeles, que tienen poder, pero se la concedió al hombre. Y no es que el hombre podía hacer lo que él quería, ¿sí? No es que el hombre podía hacer lo que le plazca. Dios le puso restricciones. A pesar de que le otorga autoridad, el hombre no es que ejerza autoridad como quiere, sino esta autoridad está sujeta a Dios. ¿Cómo lo vemos esto? Porque Dios dijo que podían comer de todos los árboles menos uno. Entonces Dios le da autoridad, pero esa autoridad está supeditada a la autoridad de Dios. El hombre no es que podía hacer lo que quería, ¿sí? El hombre tenía que sujetarse a la orden misma de Dios. Él no podía cambiar esta orden y decir de ahora en más se van a poder comer incluso ese árbol del medio o ese árbol que el Señor prohibió. No podía. No podía ir en contra de lo que Dios estableció. Y cuando crea a la mujer, Dios también la coloca en el huerto. Y la mujer también es colocada sobre la creación, ¿sí? Sobre todo lo que había hecho. Y en este sentido de autoridad, la mujer fue puesta bajo la autoridad del hombre. En este ejercicio del poder o del gobierno vemos que es el hombre quien le pone nombre a la mujer, ¿sí? En Génesis 2. Y el hombre tiene la tarea de cuidar a su mujer y de poder hacer que ella lleve a cabo la tarea que el Señor le encomendó, ¿sí? De guiarla para cumplir su rol. Esta mujer no es que simplemente está como alguien que va a sujetarse, sino que es como una ayuda idónea, que lo ayuda al hombre a ejercer su tarea, ¿sí? Es más, a ambos, en Génesis 1:28 le pone que ambos, dice, que sojuzguen y señorense sobre los peces, aves y sobre todo animal terrestre. Sí, a ambos le dice que ejerzan esa autoridad. Entonces, no es al hombre que le dice que tiene que someter a la mujer, sino es a la mujer que dice que se someta. Es una actividad, es algo voluntario de parte de aquel que tiene que someterse, no es algo que la autoridad tiene que demandar o obligar, ¿sí? Cuando acá Romano nos dice sométase, está hablando que voluntariamente nosotros tenemos que someternos a las autoridades, a toda autoridad. No es que la autoridad tiene que imponer, sino que nosotros voluntariamente tenemos que someternos. Ese es parte del diseño de Dios, lo vemos en el patrón de las cosas que el Señor creó. Es más, cuando nosotros vemos de que pecan ante Dios, a pesar de que fue la mujer que cedió ante la tentación de Satanás, ¿sí? El pecado entró porque la mujer cedió a la tentación. Aún así, cuando ellos pecan, ¿por qué el Señor no le llama primero a la mujer? Si ella fue que escuchó la voz de Satanás. ¿Por qué lo llama al hombre primero? Lo llama al hombre porque fue el hombre que tenía la responsabilidad y la autoridad. Fue el mayor responsable, fue el culpable principal, podemos decir, de esto. Y en ese tiempo no había celulares, pero yo me imagino que si hubiera habido celulares, Adán hubiese estado distraído con su celular mientras su esposa estaba siendo tentada por Satanás. Y él pensando, bueno, ya es grande, puede protegerse a sí misma, pero estaba siendo tentada. Y es como que no le importó el mandato del Señor de cuidarla. Por lo tanto, él es responsable. El Señor le llama, ¿qué has hecho?, le dice. Entonces, al hombre y a la mujer se les da la tarea de fructificar y de llenar la tierra. A ellos se les concede la tarea de tener hijos, ¿sí? Y se les concede la autoridad sobre ellos para gobernarlos. Y en este sentido nosotros vemos al hombre y a la mujer, a ambos, tener autoridad sobre sus hijos. Todo esto que el Señor diseñó, podemos ver que es un principio de autoridad y sumisión, ¿sí? Ese es el patrón. Hasta ese momento, todo lo que vemos es
alguien tiene autoridad, alguien tiene que someterse. Los animales al hombre y la mujer al hombre, el hombre a Dios, Dios le puso límite al hombre, los hijos a los padres, todos están bajo sujeción. Hasta Adán mismo está bajo sujeto a Dios. Entonces Dios otorga autoridad y ordena ejercerla para manifestar su gloria. En cierta manera nosotros entonces estamos reflejando algo de Dios cuando ejercemos autoridad, cuando estamos en una posición de autoridad. En este sentido vemos que la autoridad no fue creada para abusar, no fue creada para distorsionar la imagen de Dios, no fue creada o dada por Dios para que las criaturas hagan lo que quieran, sino que fue dada para reflejar algo de Dios, algo bueno de Dios. Entonces, para cuidar, para hacer que se desarrollen y puedan cumplir el diseño de Dios. Y el punto es que todo lo que Dios creó, vemos que hay un principio de autoridad y sumisión, ¿sí? A unos puso autoridad para que gobiernen, a otros los puso bajo esa autoridad para que obedezcan. Lo cual vemos que también se refleja en la vida de la sociedad. El hombre replica su mismo diseño cuando empieza a convivir con otros seres, ¿sí? El hecho de que el mundo se divida en naciones y que estas naciones sean gobernadas por seres humanos y no por ángeles es parte del diseño de Dios. No es que el mundo empezó a evolucionar y de esa manera por la evolución llegaron a convertirse en países y a poner fronteras y a poner gobernadores. No es una evolución, es parte del diseño de Dios que existan naciones, que tengan sus límites, que pongan gobierno. Hechos 17:26 en la Biblia de las Américas dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Fue Dios quien estableció los límites, fue Él que otorgó autoridad. Entonces, además, si nos ponemos a pensar, para que haya un orden en una sociedad tan vasta, con tantos tipos de pensamiento, en una sociedad llena de pecadores que quieren hacer lo que quieran, sería un caos de por sí. Pero es necesario que haya un orden. Más adelante vemos que Dios dice que esas autoridades fueron puestas por un motivo, que ya vamos a ver reuniones que vienen, si Dios quiere. Pero en sí, cabe resaltar que esta autoridad no es un permiso para hacer lo que uno quiere. Los gobiernos no están para imponer sus propias leyes o hacer lo que quieran, sino para aplicar leyes de Dios. Todos tienen que saber que esta autoridad que tienen es de parte de Dios, ¿sí? Todos, por lo tanto, si la autoridad que tienen viene de parte de Dios, todos tienen, en cierta manera, que ser honrados, sean padres, sean esposos, sean líderes. Y en sí el hecho de que hayan autoridades que abusan de su poder, esto no elimina la realidad de que Dios haya conferido esta autoridad, ¿sí? Que existan personas que usen mal su autoridad no niega la realidad de que Dios haya otorgado la autoridad, ¿sí? Por lo tanto, toda autoridad fue puesta por Dios, es parte del plan de Dios. Como esposos nosotros tenemos autoridad sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, y eso denota mayor responsabilidad de nuestra parte. Deberíamos tener mayor temor del Señor por esta autoridad y esta responsabilidad que se nos dio. La autoridad implica responsabilidad, ¿sí? Como padres se nos dio autoridad sobre nuestros hijos. Los gobernantes tienen autoridad sobre sus ciudadanos. La autoridad entonces no es que consiste en fuerza, no consiste en poder, sino que es el orden establecido por Dios. La autoridad ha sido dada por Dios. No es un tema de superioridad, sino que es un tema de orden de Dios.
El versículo nos dice que no hay autoridad sino la establecida por Dios. Si hay alguien que está ejerciendo autoridad, es parte del plan soberano de Dios. Pero en todo esto, aunque hay diferentes roles, algunos tienen la tarea de gobernar, otros tienen la tarea de someterse, pero en sí todos estamos bajo autoridad. La autoridad misma de Dios, por lo tanto, la sumisión es para todos, ¿sí? Todos en una u otra medida mostramos o tenemos que responder a este punto de sumisión. Y este es el segundo punto que vamos a ver, la sumisión, un deber divino, ¿sí? Veíamos que la autoridad es parte del plan de Dios, del diseño de Dios, ahora vemos que la sumisión es un deber divino. Por lo tanto, si la autoridad ha sido dada por Dios, no quepa duda que el versículo 1 comience diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Aunque en el contexto habla del sometimiento a las autoridades civiles, acá nosotros vemos el principio de sumisión, el cual es parte del plan de Dios y se aplica a todos los ámbitos de nuestras vidas. El principio de sumisión. Vimos el principio de autoridad, que es Dios el que otorga. No es para que ellos hagan lo que quieran, sino en cierta manera es una manera de delegar Dios su autoridad y nos da capacidad para gobernar y da un orden cómo se ha de establecer, que se replica en todos los ámbitos, se replica en la familia, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todos lados se replica hay un orden, ¿sí? Y acá vemos, por otro lado, el principio de sumisión. Si las personas naturalmente no quieren someterse, y este ha sido parte del plan de Dios para una humanidad incluso caída, o antes de la caída, Dios ha establecido, podemos decir mejor dicho, el orden de la sumisión. Entonces, la sumisión no es algo malo. Si Dios, cuando creó al hombre y creó a la mujer, y la mujer le dio la orden que se someta al marido, no había pecado. No era una señal de debilidad, no era una señal de inferioridad, era simplemente una diferencia de roles. Ambos cumplirían diferentes funciones, pero ambos serían igualmente honrosos delante de Dios. Ambos representan la imagen de Dios. No es que el hombre es la imagen y la mujer, no. Ambos son parte de la imagen de Dios y juntos llevan a cabo esa imagen, ¿sí? Entonces, tanto los que están bajo autoridad tienen responsabilidad ante Dios, pero los que tienen autoridad, pero los que están bajo autoridad también. Los que tienen que someterse tienen responsabilidad ante Dios. No someternos a la autoridad que Dios establece es no someternos a Dios. ¿Sí? A ese punto lleva Pablo a que nosotros comprendamos la importancia de someternos. No someternos a la autoridad que Dios establece es no someternos a Dios. Por lo tanto, en el contexto del capítulo 13, no someternos a las autoridades gubernamentales es no someternos a Dios. Ese punto es quizás conflictivo para muchos hermanos que viven en un contexto más difícil que el nuestro. Quizás era difícil para una iglesia naciente que terminaría siendo perseguida. Y el contexto que nos habla de que los gobernantes de un pueblo son puestos como agentes de Dios para establecer el orden y la justicia, ¿sí? Pablo está hablando en el contexto general, en un orden general, los gobernantes son puestos para el bien de la sociedad. No para que ellos hagan lo que quieran, sino para que establezcan el orden y apliquen la justicia. Entonces tenemos que saber que someterse a la autoridad civil es mucho más que limitarnos a obedecer las leyes. Implica también honrar, implica también un respeto genuino, ¿sí? Esta obligación de honor y respeto nosotros lo vemos en las Escrituras, lo podemos ver en Pablo, en Hechos 23, versículo 3 al 5, dice Pablo: Dios te golpeará a ti, le dice al sumo sacerdote, pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? O sea, Pablo, le están criticando que Pablo le está faltando el respeto a una autoridad. Y Pablo me dijo: a mí qué me importa, yo creo
ustedes son rebeldes, yo creo en el Evangelio. No dijo eso. ¿Qué vemos? Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciréis a un príncipe de tu pueblo. Fíjense, Pablo, que no está dispuesto a obedecer lo que decía este sumo sacerdote porque era contrario a la palabra de Dios, pero no por eso tuvo derecho de faltarle el respeto. ¿Sí? Hechos 23, del versículo 3 al 5, ¿lo encuentran? Pablo reconoció su error. Él reconoció que era parte del diseño de Dios el someterse, pero cuando hay algo que es en contra de lo establecido, él no le falta el respeto. No es que tiene la autoridad o el derecho de decir, bueno, no está haciendo correctamente, entonces voy a hacer lo que yo quiero. No, con respeto, ¿sí? Pablo dice, yo no sabía que era una persona autoridad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la sumisión no es solamente una actitud pasiva, sino que es algo que manda una entrega completa a nuestras vidas. Por eso hablamos de que es una evidencia de una superioridad, no de una debilidad, de una superioridad espiritual. Demanda que morir a nosotros, morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, entregar nuestras vidas por obediencia al Señor. Entonces, por eso Pablo está diciendo, tienen que cambiar la manera de pensar. Si no, ustedes no van a poder entregarse a Dios. Y cuando vengan pensamientos en contra de la sumisión, debemos recordar que el someternos a las autoridades que Dios establece es parte del mandato del Señor. Por lo tanto, no someternos o no nos sometemos nosotros porque sintamos o no sintamos, o porque sea correcto o no sea correcto, sino porque es parte del plan de Dios. Muchas veces va a demandar un esfuerzo mayor el tener que someternos. Entonces, la sumisión no es una señal de inferioridad o debilidad como el mundo, como Satanás trata de implantar o enseñarnos o hacernos creer, sino que es una muestra de superioridad porque evidencia ese temor reverente a Dios. Muestra una señal de madurez espiritual. Hay que ser suficientemente maduro para someterse cuando las condiciones no son lo que parecen. Cuando el esposo merece todo menos respeto y aún así, en obediencia al Señor, se muestra respeto, demanda madurez. Así también ante los gobernadores. Cuando nuestros gobernadores, sabemos que es de público conocimiento que la corrupción es algo que mancha a los políticos, ya es prácticamente un sinónimo decir político, decir corrupto. Pero ellos están en una posición de autoridad y merecen respeto. Por lo tanto, someternos a alguna autoridad, nosotros estamos primeramente sometiéndonos a Dios. Primera de Pedro 2, del 13 al 16 dice, por causa del Señor sométanse a toda autoridad humana, al rey como a superior, a los gobernadores, como enviados para castigo de los malhechores. Y después finalmente el versículo 16 dice como libres, pero no como que tienen la libertad para hacer lo que quieran, ¿sí? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, honrad a todos, y después dice también honrad al rey, ¿sí? Entonces, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad. ¿Por qué motivo? ¿Tenemos que encontrar un motivo en la persona que está en autoridad para poder someternos? ¿O es por motivo al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a la sumisión? De acuerdo al rol en el que estés, sea hijo, sea esposo, tener que someterte a Dios. No teniendo a alguien humano por arriba, pero sometiéndote a Dios, sometiéndote a un líder religioso. Debemos someternos a toda autoridad por causa del Señor. Esa es parte del diseño de Dios. Y no es una señal de opresión, sino que por el contrario es una señal de verdadera libertad. Dice
en 1 Pedro como libres, pero no como los que usan como pretexto para hacer lo malo. ¿Sí? Y la expresión de someterse en el original habla de hipostazo, que es una palabra que se utilizaba con frecuencia para referirse a los soldados que por su rango estaban sujetos a la autoridad superior, a un oficial superior, ¿sí? Y el verbo que se presenta aquí, tanto como en Romanos, en 1 Pedro como en Romanos, está en un imperativo pasivo, ¿sí? Está en imperativo sería, y esto significa que es, por sobre todas las cosas, es un mandato, no es que se nos da a elegir, no es una opción, es un imperativo, es una orden de parte del Señor. Sométanse. No es que dice, deben ustedes someterse, quizás ustedes deberían considerar el someterse, o fíjense si pueden someterse o no, sométanse, es una orden. No importa si nos gusta, no importa si no nos gusta, no importa cómo nos sintamos, es parte del mandato del Señor. Pablo no pone condiciones, es más, debe hacerse de una manera voluntaria, ¿sí? Debemos someternos. El no someternos a las autoridades es no someternos a Dios, atrayendo para sí castigo, dice, ¿sí? Condenación, dice. Versículo 2 dice, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Atraen para sí mal, consecuencias. Entonces, a los que son esposos y padres que están en una posición de autoridad, desean con fervor que sus esposas e hijos se sometan, ¿sí? Algunos dicen, sí, vos tenés que someterte, y es parte de nuestra naturaleza el querer imponer que los que están bajo nuestro cuidado tengan que someterse. Pero no estamos muchas veces dispuestos a someternos a Dios. O a las que son madres, a las que son esposas, desean que sus hijos se sometan a ellas. ¿Y cómo mi hijo no quiere someterse? ¿O cómo mi hijo es rebelde? Y ven ese sentido, esa falta de sumisión como algo totalmente despreciable. Pero tampoco están dispuestas a someterse a las autoridades establecidas. Cuando estas cosas pasan, porque todos luchamos con nuestra propia naturaleza al querer someternos, estamos siendo hipócritas. Es una inconsistencia, exigimos autoridad pero no estamos dispuestos a someternos. Exigimos que se nos sometan pero no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda. No estamos dispuestos tampoco a someternos, queremos que se nos sometan pero no estamos dispuestos a someternos a la iglesia, no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda, no estamos dispuestos a un montón de cosas, pero sí a la hora del vamos queremos que todos respondan de una manera obediente a nosotros. Y si esta es tu realidad, el Señor dice a través de su palabra que tienes que arrepentirte, de clamar perdón, de reconocer tu debilidad y de pedir que el Señor te ayude. Ahora, ¿qué pasa cuando los gobiernos son malos? ¿Qué hacemos cuando son hostiles? ¿Qué hacemos cuando el que está en autoridad no merece el respeto? No nos representan. En el contexto, al final del capítulo 12 nos habla de la manera de vencer al mal, no es con otro mal. No es que al machismo vencemos con el feminismo, sino es con el bien, ¿sí? La respuesta natural es que nosotros cuando somos tratados mal respondamos mal. Si nos sentimos que no nos muestran amor, mostramos falta de respeto. Eso es lo natural. O no sentimos, nosotros los hombres no sentimos que nos están respetando, entonces no mostramos amor. De los dos lados, ¿sí? O ante como vamos a ver en el contexto más adelante de los gobiernos, no nos sentimos representados, entonces no los honramos, no los respetamos, faltamos el respeto.
Entonces, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Y la manera de vencer al mal es el bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos tratados mal y respondemos mal, lo que naturalmente se espera, o nuestra respuesta natural es que estamos devolviendo mal por mal. Pero cuando nosotros somos tratados mal y en vez de devolver mal, nosotros devolvemos bien, estamos con el bien contrastando el mal. Y dijimos que de esa manera el otro puede ponerse en vergüenza y puede recapacitar. Entonces es haciendo el bien. Y en algunos contextos esto resulta demasiado difícil, pero no es una excusa que no estén ejerciendo autoridad el poder faltarle respeto, ¿sí? No porque el gobierno sea malo, uno tiene el derecho de desobedecer todos los mandatos. No por ser así uno podría hacer o vivir como quiera. A veces uno simplemente busca una excusa para no querer someterse, no querer someternos al gobierno. Muchas veces buscamos una excusa. Ahora, la sumisión es una obediencia. La pregunta es, ¿la sumisión es una obediencia ciega? ¿Sin límites? ¿Es que tenemos que obedecer sin importar lo que se nos digan? No, ¿verdad? Se nos manda a someternos, no a obedecer a ciegas. Se nos manda a someternos. Entonces, el tercer punto y el último, ¿cuáles son los límites de esta obediencia? O los límites de la sumisión. Y el límite que nosotros encontramos a la obediencia ante las autoridades no es si nos gusta o no nos gusta, no es si nos parece bien o no nos parece bien, sino solamente cuando se nos manda a hacer algo que va en contra de lo que el Señor establece o se nos prohíbe algo que el Señor manda. ¿Se entiende? Ese es el límite, hasta donde llega nuestra sumisión. O sea, lo que el gobierno nos está diciendo, ¿va en contra de algo que el Señor establece? No. ¿El gobierno nos está mandando a hacer algo que el Señor prohíbe? No. Bueno, entonces tenemos que someternos. Simple, ¿sí? Así de simple es conocer el límite de si tenemos o no tenemos que someternos. Las autoridades fueron puestas por Dios. Hechos 4, 19 al 20, Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Se les estaba prohibiendo que hagan algo que el Señor mandó. Entonces ellos dijeron: no, nosotros no podemos. O sea, todo bien con ustedes, pero tenemos una orden superior y no estamos dispuestos a desobedecer a esa orden superior. Hechos 5:29 dice: pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, las autoridades gubernamentales, aunque tienen poder para ejercer su gobierno, ellos no pueden ir en contra de lo que el Señor establece. Ellos pueden establecer leyes, pero porque digan que el aborto es legal no quiere decir que sea algo bueno. No es que ellos aprueban lo que está bueno y está mal, no es que ellos definen lo que está bien y está mal. ¿Se entiende? Hay una autoridad superior que está sobre todo gobierno y esa es Dios. Entonces, en primer lugar nos sometemos a Dios. En segundo lugar, el que sigue en autoridad, lo que dice, lo que manda, ¿va en contra de Dios? No. ¿Está mandando algo que el Señor prohíbe? No. Bueno, nos sometemos. ¿Sí? Por lo tanto, entonces la sumisión no es una obediencia a ciegas, pues no está de acuerdo a faltarle el respeto, ¿sí? Vemos en Daniel, vemos que cuando se les pidió que coma algo que iba en contra de su conciencia, él no le faltó el respeto, sino que él dijo: pruébenme, ¿sí? Denme legumbre y pruébenme. La sumisión implicó poder replicar, pero no el faltarle el respeto, ¿sí? Y eso está lleno en la Biblia de personas, momentos que el someternos a Dios implica desobedecer una autoridad, como cuando
Sadrach, Mesac y Abednego no estuvieron dispuestos a postrarse ante la imagen, ¿sí? Por obediencia al Señor. Entonces, la sumisión implica muchas veces resistir o desobedecer a una autoridad humana, pero sin faltarle el respeto, ¿sí? Sin resistir a algo, pero sin faltarle el respeto. Y aunque no somos llamados a moralizar a la sociedad a través de la predicación del Evangelio, a través de una vida entregada al Señor, a través de la defensa respetuosa de los principios que el Señor establece por los medios que el Señor nos da, de redes sociales y demás, nosotros podemos ser la conciencia de nuestra sociedad. ¿Sí? Tenemos la manera de poder acercarnos a nuestras autoridades gubernamentales de manera respetuosa acerca de qué es lo que estamos de acuerdo o no, de apoyar la vida, ir en contra del aborto, pero no por eso nos va a dar derecho de faltar el respeto. Finalmente, cerrar de que Dios diseñó la autoridad y Él estableció la sumisión como una respuesta correcta a la misma. Ese es parte del diseño de Dios. Que no haya autoridad y no haya sumisión va en contra del diseño de Dios. Eso es lo que el enemigo trata de hacer. Nos estamos siendo constantemente bombardeados, haciéndonos creer que la autoridad es algo malo y que la sumisión, tanto la autoridad es algo malo como la sumisión es algo malo, ¿sí? El someterse está mal, es una señal de debilidad. Y por otro lado se le dice, nosotros no somos quienes para decir o mandar a nuestros hijos, está mal la autoridad, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Entonces constantemente estamos siendo bombardeados en contra del diseño mismo de Dios. Ahora la respuesta correcta la encontramos en la Escritura, y afirmando que la sumisión no es una señal de debilidad, sino de superioridad espiritual. En esta noche el Señor nos exhorta a que nos examinemos si realmente, en primer lugar, estamos sometiéndonos a Dios o no. En tu vida, ¿estás realmente sometiéndote a lo que el Señor establece? Lo que Él ha mandado de acuerdo al rol que el Señor te ha otorgado, ya sea en el trabajo, ya sea como esposo, ya sea como hijo. ¿Lo estás haciendo en reverencia y sumisión al Señor? Y si no los estás haciendo, ¿por qué no los estás haciendo? Pablo te exhorta que si vos estás verdaderamente creyendo, a que tenés que cambiar la manera de pensar. El enemigo te va a tratar de incentivar que veas como algo malo el tener que someterte. Pero es algo necesario. Eso también es necesario dentro de la iglesia, que haya un orden. No que podamos ser cristianos libres y hacer lo que querramos. Es necesario someternos a otros. Teniendo esto presente, vamos a orar y encomendar nuestras vidas al Señor. Dios Padre, gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Él siendo todo, teniendo y mereciendo todo respeto, autoridad, teniendo toda autoridad y mereciendo todo honor, toda gloria, toda honra, Él se humilló, se hizo como nosotros. Él se sometió a la ley. Él la cumplió a la perfección. Y Él vino a darnos libertad, Señor, para que podamos ser verdaderamente libres. Y Él resucitó para poder declararnos justos, y en esta justicia que encontramos en Él, podamos vivir nuestra libertad cristiana. Viendo el precioso tesoro que Tú has establecido en las relaciones para que podamos vivir, ayúdanos a poder vivir en plenitud, Señor, de acuerdo al rol que cada uno nos toca, de acuerdo al contexto en el cual estamos. Podemos hacerlo en reverencia ante Ti, Señor. A cada uno podrá implicar diferentes cosas, pero a todos estamos
bajo una misma responsabilidad de someternos ante ti, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra debilidad, nuestro orgullo. En nuestro orgullo no queremos someternos. Nuestra naturaleza no nos quiere dejar. Se quiere oponer a lo que tú estableces. Pero tú nos has dado tu espíritu. Nos has dado la capacidad para tener dominio. Esto implica una batalla, esto implica una lucha constante, por lo cual tenemos que estar constantemente meditando en tu palabra, Señor, y siendo fortalecidos a través de ella, para nuestro bien y para tu gloria. Te alabamos, Señor. Por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.